Hola, hola, Dios les bendiga, les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros de la Obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Agradecido con Dios primeramente por su misericordia, gracias a ustedes por tomar su tiempo para ver y escuchar este video. Hoy quiero seguir con el segmento Haciendo Conciencia. Y hoy quiero hablar con respecto al bautismo en las aguas. ¿Salva o no salva? Le enseñan a la gente muchas tonterías y nosotros vamos a pegarnos a las escrituras para hacerles dar a conocer qué es lo que verdaderamente dice las escrituras con respecto al bautismo en las aguas, si salva o no salva. Desde el concepto de mi entendimiento que recibo del Espíritu Santo de Dios, el bautismo en las aguas salva y también condena. Así de fácil y sencillo. Y para poderlo explicar, vamos a ir a las escrituras, al libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Y dice la escritura así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí claramente, ya sin rodeos, dice la escritura que el que creyere y fuere bautizado es el que va a ser salvo. Entonces, y es bien importante ver cómo se expresa aquí Dios en su palabra, porque dice, mas el que no creyere será condenado. O sea, claramente quiere decir que aquel que no se bautice no cree en verdad. Porque si cree, tiene que bautizarse, porque su mandamiento está diciendo bien claro que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces quiere decir bien claro que el bautismo en las aguas está incluido en el plan de salvación. No importa cuál excusa quieras poner, que el montón de excusas que quieres poner, y de qué sirve que me bautice en las aguas y después me voy a pecar. Ese ya no es problema del bautismo ni problema de Dios. Ese problema es tuyo. No culpes al bautismo, porque cuando culpas al bautismo estás culpando a Dios, porque Dios fue el que estableció la norma del bautismo en las aguas. Entonces vienes y te haces como Adán, quieres culpar a Dios de lo que tú decidiste irte a volverte como el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al charco. No, de ninguna manera. Dios ha establecido que debe de creer la gente en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por ende, debes de obedecer y bautizarte en las aguas. Si no te bautizas en las aguas, no puedes ser salvo, porque estás negando tu fe. No has creído lo que Dios ha mandado a decir y a hacer. Amén. Así que vamos a corroborarlo con más escritura. Lo vamos a ir al libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 5. Dice la escritura así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Punto y cerrado. El que no nace del agua y del Espíritu, para ello tienes que nacer de nuevo, y ese nacimiento tiene que ver con el nacimiento, el bautismo en las aguas y el bautismo en el Espíritu. Es indiscutible. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvo en ese concepto que niega bautizarse, se niega a bautizarse, por ende no puede ser salvo. Y ponen el pretexto del hombre que estaba en la cruz del Calvario. Pero por favor, no hay que ser insensato, hay que ser sensato. Ese hombre ya no podía hacer nada para irse a bautizar. Estaba ya condenado a morir en esa cruz también. Por ende, por eso se le dio el acto de misericordia de salvarlo sin que fuera a las aguas bautismales, porque no podía acudir a las aguas bautismales. Pero tú sí puedes ir y no vas porque eres rebelde, y los rebeldes no heredan el reino de Dios. Ejemplos a seguir, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y dice la escritura así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso. Lo voy a dejar hasta ahí, porque me quiero enfocar en el bautismo en las aguas.
Entonces, cuando nosotros vemos aquí, aún el mismo Jesucristo procedió a hacer el ejemplo de que es necesario y que se debe bautizarse en las aguas. Es como hace justicia, dice, debemos de hacer justicia. Diciendo, Jesús le responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando la gente dice que el bautismo no salva, se equivoca. Cuando la gente dice que el bautismo no condena, se equivoca totalmente. Tú puedes seguir con tu conducta, tú puedes seguir haciendo lo que quieras, negarte al bautismo en las aguas, pero eso no quiere decir que es verdad lo que estás diciendo, ni que tampoco vas a encontrar una excusa, porque la otra excusa que encuentran es, entonces soy salvo por mis obras. No, no sos salvo por tus obras tampoco. No puedes ser salvo por tus propias obras. No puedes ser ni salvo ni nada sin Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, por lo tanto, debes de bautizarte en las aguas. Si no te bautizas en las aguas, no puedes heredar el reino de los cielos. Está escrito que no naces de nuevo si no te bautizas. No has cumplido tu nacimiento. Y aún nosotros en la misma naturaleza, cuando nacemos, lo primero que dice, se le rompió la bolsa, ¿no? La bolsa de agua donde estaba el bebé, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Pues, por lo tanto, sí, el bautismo está incluido en la salvación. No se puede ser salvo si no se bautiza en las aguas uno, pero sí puede ser condenado por no bautizarse en las aguas porque es un acto de desobediencia y es contado como rebelión. Y todo acto de rebelión es un acto de rebeldía, y la rebeldía es contada como adivinación, y los adivinos no heredan el reino de los cielos. Así que es importante que tú entiendas que el bautismo en las aguas sí salva y sí condena a aquella persona que se niega a bautizarse, que niega a reconocer que es voluntad de Dios, porque esta es voluntad de Dios, no es voluntad de hombre. Así de sencillo. Él estableció este proceso y por tanto se debe respetar y se debe de obedecer y poner en práctica. Todo aquel pastor que se niega a bautizar a alguien está negándose a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, por muy pastor que se llame, va a ir a ser condenado si no cambia su proceder. Y si usted nunca se bautiza, pudiendo bautizarse, no sueñe con ser salvo, porque lo engañó o escuchó a un espíritu de mentira y negó la verdad de Dios. Así que es bien importante entender para cada persona que necesite bautizarse, por favor, bautícese en las aguas. Aleluya, bendito Dios Santo, porque es parte de la salvación. Y por ende, es necesario obedecer. ¿Ok? Ahora entraríamos al otro problema, ¿cómo me bautizo? Nosotros tenemos problemas de ese tipo por causa de las religiones y por causa del enemigo, el cual ha distorsionado todo, y ahora existe otro problema dentro de lo que es el bautismo en las aguas, en nombre de quién me bautizo. Porque unos bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque está escrito en Mateo 28:19 en las versiones de la Reina Valera, y otros bautizan en el nombre de Jesús el Padre, que no concuerda con las Escrituras porque Jesús nunca afirmó ser el Padre. Entonces es otro problema para solventar. Nosotros tenemos como regla el obedecer y edificarnos en la doctrina de los apóstoles que está en Efesios 2:20. ¿Ok? Y por ende en el libro de los Hechos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el bautismo correcto, el bautismo exacto que siguieron los apóstoles fue bautizar a todos los creyentes en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No bautizaron tampoco a nadie en el nombre de Jesús el Padre. De ninguna manera, todo lo hicieron en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que tú debes de bautizarte en las aguas y bautizarte en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Les invitamos a que por favor se suscriban a nuestros canales de YouTube como Pastor Julio Matamoros, uno, y el otro canal en YouTube con Contradicciones de Dios. También estamos en TikTok como Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros. Estamos en Clapper como Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros. Estamos en Facebook como Julio C. Matamoros
Matamoros y Julio Matamoros, y también tenemos la página Ministerio Profético Palabra Ungida. Estamos en X, en Truth Social como Pastor Julio Matamoros, en Thread, en Instagram y en Lemonade, y ya en Substack como Pastor JCMG. Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente. Gracias, hasta luego, chao.